Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los recientes acontecimientos aquí en Francia pueden incitar a algunos a calificar a los hombres políticos de payasos, algo que puede ofender a los payasos. Nuestra invitada de hoy, la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra, estará de acuerdo en que el oficio de payaso es uno de los más serios y poéticos del mundo, como lo demuestra en su concierto espectáculo The Silence of Sound, que presenta aquí en París. Buenas tardes, Alondra. Muy buenas tardes, Jordi. Me da mucho gusto volverte a ver después de muchos años. Un placer que estés con nosotros. El oficio de payaso es uno de los más duros que se pueden ejercer, ¿no? Eso de hacer reír no le está dado a todo el mundo. Así es. Y en este caso, en el espectáculo de Silence of Sound que traemos a París, nuestra clown, nuestra payasa, es Gabriela Muñoz, que es una artista espectacular, profunda. Y ¿sabes qué, Jordi? Hay mucha similitud entre el director de orquesta y el payaso, porque de alguna manera el payaso es el bufón, el que siempre se podía atrever a decirle al rey lo que nadie más, el que podía subrayar lo que nadie más atrevía. Y también el que está el outcast, ¿no? El que está fuera de todo, el que no pertenece a nada. Y de alguna manera así yo me he sentido como directora en muchos sentidos. Es una manera más fácil de comunicar con los músicos y con el público también, ¿no? Ser un poco payaso también. Bueno, nosotros es jugar con la imaginación de la gente y también con el sentido común, porque al no hablar un payaso, que también el director en teoría no hablamos, lo hacemos con gestos, tienes que conectar en las raíces profundas del sentido común, del sentido del humor, del sentido humano. Y esas fibras tan delicadas y tan crudas son las que toca el director de orquesta y el clown, sin duda. Por supuesto. Cuando se habla de música clásica, Alondra, se suele definir como música seria, aunque no toda es tan seria, ¿no? Estoy pensando en la humoresca de Dvorak o no sé, o las bromas musicales, ¿no? Claro, esta sinfonía de Prokofiev que acabamos de escuchar, divertida, llena de humor, llena de parodia, de doble sentido. Bueno, la música refleja todo lo que conocemos. La humanidad, la historia, la naturaleza, todo. Entonces, no puede ser solo seria, ¿no? Tiene todos los colores y sabores. Hay oberturas trágicas también, ¿no? Claro, hay obras muy trágicas. Permítanme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Nueva York, pero que con solo 2 años vuelves a México con tu familia. Normalmente los padres llevan al circo a sus hijos. A ti te llevaban a conciertos, me contabas. Sí, afortunadamente. También me llevaban al circo, pero sí tuve la oportunidad de ir a muchos conciertos desde muy niña porque ambos padre y madre estaban siempre y siguen enloquecidos con la música sinfónica, la música clásica, pero también me expusieron a música popular, rancheras, cumbias, rock, pop, todo, ¿no? Pero mucha música clásica, mucha ópera, y desde muy niña para mí estuvo muy claro que quería ser directora de orquesta, cosa que no era lo más común, pero sí. Antes de ser directora, ¿qué obra te cautivó tanto para que siguieses escuchando música clásica? ¿Hubo alguna que te pegó? Me acuerdo que a los 13 años me obsesioné con la música de Dmitri Shostakovich. Nada más y nada menos. Sí, me encantaba el sonido, sí, la honestidad de su música, que es brutalmente honesta y te llega y te sacude. Y eso lo sentí, me encantaban los cuartetos de cuerda de Shostakovich, la quinta de Shostakovich, concierto de cello, y me obsesioné un poco con la música de Shostakovich, de Bartók, de Stravinsky, de Prokofiev, el principio del siglo y sobre todo también la música que se hizo aquí en París me inspiró mucho. Y después, como yo estudiaba ballet,
desde niña y después he tenido la suerte de dirigir mucho ballet. Todo lo que causó Diaghilev en ese principio de siglo en París con todos estos músicos extraordinarios, incluido Debussy, Ravel, Falla, Stravinsky, por supuesto, y combinándolos con los otros artistas que estaban aquí en ese momento, para mí ha sido un foco constante desde muy niña hasta ahora. Ese repertorio, ese momento artístico. Precisamente vas a presentar tu espectáculo en el Teatro de los Campos Elíseos, donde se estrenaron muchos de esos ballets, ¿no? Exactamente, por eso es que para mí el próximo 24 de enero es una oportunidad mágica de vida, porque crecí soñando con la historia del 1913, cuando se hace el estreno mundial de la consagración de la primavera de Stravinsky, donde en el público estaba Debussy y Saint-Saëns y tanta gente y hubo tanto revuelo, y el poder traer un espectáculo creado por mí, que es, digamos, mi tercer bebé, porque tengo 2 hijos, pero mi tercer bebé es Silence of Sound, a este teatro histórico, para mí es sin duda uno de esos logros con los que uno sueña, y estoy muy emocionada de traer este proyecto que es tan personal a un lugar y una sala tan significativa. La verdad que sí. El Teatro de los Campos Elíseos. Así es. Vuelves a Nueva York 17 años más tarde para estudiar en la Manhattan School of Music, donde vas a estudiar piano y dirección de orquesta. Pero por aquel entonces apenas si había mujeres directoras de orquesta, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te sintiste capaz de pensar en ser directora de orquesta? Así es. Fue muy interesante porque yo tenía 13, 14 años cuando mi padre, que me llevaba a conciertos, me dice: tú deberías de ser directora de orquesta. Y en ese momento parecía una oración loca, ¿no? ¿Cómo puede ser? Me dijo: sí, tienes el liderazgo, porque yo en la escuela organizaba todo, mis amigos, o sea, tienes muy buen oído, que sí, yo salía de los conciertos diciendo cuáles habían sido las notas que no habían estado bien, en fin, ¿no? Y solfeando las canciones, las piezas. Me dijo: tú deberías de hacerlo porque tienes el oído, tienes el liderazgo. Pero le dije: ok, pero ¿cómo? Yo soy niña, ¿no? Me dijo: tú puedes. Y creo que fue esa confianza que él y esa visión que tuvo que me permitió imaginarme que quizás fuese posible. Pero de ahí fue un trayecto, Jordi, muy largo de siempre pensar que era una locura. Y sí, me topé con, o sea, todas las personas a las que yo les decía desde mis 13 hasta mis 20 que quería ser director de orquesta, siempre era ¿por qué? ¿Cómo? ¿Tú? ¿No? O sea, siempre había muchos cuestionamientos y no tenía un referente a quien copiar, digamos, a una directora famosa que yo pudiera conocer o seguir, no existía, ¿no? Para mí, o sea, sí existían, pero yo no a mi alcance. Ahora sí, eres un referente para muchas directoras de orquesta, ¿no? Pues me da mucho gusto que en mi generación ya somos muchas y en las generaciones que vienen ya también hay muchas más. Incluso hay un concurso para directoras de orquesta, ¿no? Sí, eso me da gusto. ¿No es un poco sectario también? ¿Por qué no admiten hombres y mujeres en el mismo concurso? Si me preguntas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que no deberíamos de competir entre mujeres, porque el director de orquesta, él o la, tiene que usar su lado femenino y su lado masculino todo el tiempo, porque la música requiere de ambos. Y todos los seres humanos tenemos un lado femenino y otro masculino. Tú hablabas de Abbado hace unos minutos, gran director, súper femenino. Su poesía usaba su lado femenino, así como su lado masculino. Yo uso mi lado masculino todo el tiempo, así como el femenino. En fin, somos cada persona una historia, una alquimia completamente distinta, y requieres de todos esos elementos de tu historia, de tus padres, tus maestros, tus experiencias, para ponerlas en la música. Si eres mujer o hombre, quedas intrascendente. Lo importante es esa mezcla de experiencias y cada individuo es distinto, cada director es distinto. Por eso el competir entre mujeres me parece absurdo. ¿Cómo fueron tus estudios en Nueva York de dirección? ¿Era normal que tú estudiases dirección de orquesta? No, de hecho, en Manhattan School of Music yo diseñé mi propio currículum. Sí, claro. Porque yo quería estudiar con Kenneth Kisler, mi mentor, y yo ya era la alumna que preparaba a las orquestas para todos los directores que venían de visita en Manhattan School of Music. De hecho, vino Charles Dutoit, Kurt Masur, y yo preparaba la orquesta. Pero después yo dije, quiero hacer una maestría en dirección de orquesta, y no existía en la escuela. Pero fue la maravilla de esta escuela, de la Manhattan School of Music, fue que me permitieron yo proponerles el currículum, y yo era la única
Estudiante. Sí. Fantástico. Sí. El problema de una directora de orquesta entonces es que las orquestas estaban mayoritariamente compuestas por hombres, ¿no? Había poquísimas mujeres en las Bueno, orquestas. ya cuando yo estudiaba ya había más mujeres. En las orquestas más, sí. Directoras no tanto. La Filarmónica de Viena tardaron muchos años. Ellos sí tardaron mucho. Siguen ¿no? en su proceso. ¿Qué supuso para ti la formación de la Orquesta de las Américas? Eso fue genial. Mira, yo tenía 23 años, estudiaba en Manhattan School of Music y ya dirigía una orquesta comunitaria, la New Amsterdam Symphony Orchestra en Nueva York, y surge la oportunidad de hacer un concierto para celebrar la música mexicana en Nueva York. Yo pensé que iba a ser un ejercicio de un solo concierto, entonces me pongo a convocar a los músicos, conseguir un patrocinio para hacerlo, hacer un programa precioso de música mexicana. Y cuando logramos hacer el primer concierto, que yo pensé que iba a ser solo uno, causa tal reacción del público que todo el mundo empieza a preguntarnos ¿cuándo es el próximo concierto? Y entonces dije, creo que acabo de dar con un pequeño monstruo que hay que darle de comer, que fue esta hermosa orquesta, que después fue mucho trabajo y ahí aprendí mucho. De hecho, gracias a ese aprendizaje de la Filarmónica de las Américas hace 20 años, es que surge Silence of Sound, porque ya aprendí a gestionar, a producir, a juntar artistas, a llegarle a audiencias, ¿no? A crear nuevas audiencias y fue algo maravilloso donde aprendí mucho. Además, una directora de orquesta es una empresaria también hoy en día, ¿no? Pues hay de todo, pero en mi caso sí. Me ha tocado, a mí me gusta mucho crear mis propios proyectos y mis propias realidades. Y muchas veces el sistema o la infraestructura del establishment no te lo permite. Tiene reglas, es menos flexible. Y cuando quieres crear un proyecto, como por ejemplo Silence of Sound, donde no hay reglas, a mí me decían con Silence of Sound, sí, pero ¿qué es? ¿Es circo? ¿Es ballet? ¿Es sinfónico? ¿Es ópera? ¿Es para niños? Dije, es que no es nada de lo que acabas de decir y todo. Entonces es un nuevo lenguaje. No es circo, pero tiene elementos. Es sinfónico, pero tiene otros elementos. No es ballet, pero tiene una coreografía, porque todos los movimientos de esta clown van a tempo con la música. No es ópera porque no hay canto, pero cuando lo dirijo siento que estoy dirigiendo ópera. Entonces, es así. La culpa es de los periodistas, nos encanta meter las cosas en cajoncitos. Sí, les les si no encanta. Entran los cajones, no. Sí, es verdad. Funciona, es terrible, ¿eh? Cuéntanos, ¿cómo viviste la pandemia? ¿Te imaginabas que de pronto todo se iba a parar? Conciertos, teatro, música, espectáculos. La pandemia fue muy dura para todos y a los artistas, sobre todo los freelancers como yo, que tenemos el calendario ya planeado 2 años antes, pero es una semana con esta orquesta, otra semana con la otra, De repente me acuerdo que yo veía mi calendario y se iban borrando, cancelado, y de un 100% pasé a 0, ¿no? Y creo que eso fue de tener 100% de trabajo a 0 trabajo. Y con eso ingresos y con eso actividad y con eso motivación y con eso tantas cosas en movilidad. Y también te empiezas a cuestionar, ok, entonces si no soy directora de orquesta, si no dirijo, ¿quién soy? Porque hasta entonces no te habías planteado que eso pudiera parar. Ese es como tu modus vivendi, ¿no? Y entonces ahí surgen muchas preguntas. ¿Qué es lo que sí puedo hacer en la pandemia? No puedo dirigir orquestas. No puedo ir a dar un concierto. ¿Pero qué sí puedo hacer? Y entonces, porque mi artista me está gritando que haga esto. Y ahí fue donde más pude avanzar con Silence of Sound, con este proyecto. Gracias a la tecnología de poderse comunicar por videollamada, avancé mucho en la creación de este proyecto. Aprendimos todos Aprendimos esas tecnologías. Sí. Ya sé que para una directora como tú nada es imposible, salvo una sinfonía de Arturo Márquez. Pues justo en la pandemia sale esto, porque en una de las cosas que sí se podía, ¿no? Porque qué no se puede, ya sabíamos que no se podía hacer, pero que sí, pues surge la idea de la Orquesta Imposible, una orquesta de solistas y virtuosos amigos que estaban todos en la misma situación en sus departamentos, sin hacer nada, y los convoqué a hacer esta Orquesta Imposible para recaudar fondos para mujeres y niños víctimas de violencia en mi país. Y fue un proyecto hermoso, que de hecho pueden ver el video en YouTube, La Orquesta Imposible, donde hicimos una obra de arte con el danzón de Arturo Márquez. Y ahí fue donde Arturo y yo nos volvimos grandes amigos, porque yo ya había hecho su música toda mi carrera, pero en este momento tan vulnerable de la pandemia fue cuando nos acercamos más por videollamada, pero me permitió hacer una nueva versión de su danzón
Yo la toqué en el piano, me compuso un preludio al piano para esta. Y es a raíz de esto que cuando pasa la pandemia yo le digo, ahora quiero que escribas tu primera sinfonía, y le comisioné la Sinfonía Imposible, que es una sinfonía imposible porque es sumamente difícil para los solistas. Imposible porque cada tema de los movimientos habla de un tema actual importante como equidad de género, resiliencia, migración, la terquedad de los líderes, hablabas de los políticos payasos. Y bueno, hicimos la grabación de la Sinfonía Imposible y ahora me toca hacerlo por muchos lados del mundo, afortunadamente. Volvamos al concierto espectáculo de Silence of Sound, que se presenta en París el próximo 24 de enero en el Teatro de los Campos Elíseos. ¿Cómo nace tu relación, tu colaboración con Gabriela Muñoz? Sí, se llama Chula de Clown. Chula de Clown, sí. Chula de Clown, Gabriela, es un ser muy especial, una artista única. No conozco a nadie como ella y ha desarrollado su lenguaje teatral muy personal. Y cuando yo la vi por primera vez en el teatro, me quedé paralizada porque yo ya había fantaseado con quiero hacer un proyecto, un concierto, espectáculo que le llegue a una audiencia muy grande y que los logre enamorarse de la música de la cual yo vivo enamorada. De la música de Prokofiev, de Brahms, de Stravinsky, de Debussy, de Sibelius. Y cuando la veo en escenario, fue un momento de eureka total en el que dije, ella es. Y entonces me acerqué después del espectáculo y le dije, me encanta lo que haces, soy Alondra y tengo esta idea, ¿te gusta la música? ¿Quieres hacer algo así? Y me dijo que me encantaría. Y ahí nos empezamos a juntar, a hablar y a crear este proyecto y nos hicimos grandes amigas. Y de ahí nace Silence of Sound. Nos tomó 8 años hacer este proyecto, hilvanar la historia, seleccionar la música y empezar a encontrar el lenguaje para que ella habitara con la orquesta en el escenario y pudiéramos crear todas estas emociones. ¿No es una locura crear un espectáculo como este cuando muchos espectáculos de danza se hacen con música enlatada? Sí. Para ahorrar una orquesta, porque tienes una orquesta sinfónica delante de ti. Exacto. Yo quería que la orquesta sinfónica fuese el ecosistema en el cual se mueve nuestro personaje. Y para eso no quería esconder a la orquesta, que muchas veces en la ópera o el ballet estamos en el foso. Aquí la orquesta está expuesta porque es el campo de juego en el que ella vive. También quería que no hubiera una sola palabra, porque ella no dice palabras. Y por eso Silence of Sound, porque ella habita en el silencio y nosotros en el sonido. Entonces somos esta dualidad totalmente complementaria en la que su silencio nos permite que la música hable y su expresión le da más sentido a lo que decimos con la música. Entonces ahí sale y ha sido una colaboración preciosa. Lo que van a ver el 24 de enero, los que puedan venir y acompañarnos en París en este momento histórico para nosotros, porque este espectáculo ya fue a muchos lugares, ya estuvo en Sao Paulo, ya estuvo en España, ya estuvo en Berlín, en Pamplona, ya hicimos una gira en México, pero nunca en Francia. Y venir a París, a este lugar donde mucha de esa música nació, es algo especial. Y lo que van a ver el 24 de enero en el Champs-Élysées, el Campos Elíseos, es un viaje a través de la música para todas las edades. Yo digo que es para niños de 0 a 150 años. Esperemos que vengan todos. Sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el 24 de enero próximo en el Teatro de los Campos Elíseos para el concierto espectáculo The Silence of Sound con Gabriela Muñoz y la Orquesta Pas de Loup dirigida por la directora mexicana Alondra de la Parra. Muchísimas gracias, Alondra. Mucho éxito aquí en París también. El año que viene ya. Pero bueno, muchas gracias. Pasa muy rápido el tiempo. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a David Brockway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. ¡Qué maravilla! Saludos a toda América. Desde aquí se los mandamos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.